Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Desde que el amor de Dios me dio grande salvación, sirvo yo al Señor. Estará en mi corazón, oh cuán grande bendición, el amor de mi Dios, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Desde que el Hijo de Dios rescató al pecador, he aquí vive. Un amor mayor no hay, Él es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Rey, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por las edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Él me dio la salvación y vive en mi corazón, es Jesús, mi Señor. Me ha pedido predicar por amor al pecador en la cruz, y su amor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré
con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor, eterno es, por la sedad desdurará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. El mensaje que estaremos estudiando hoy tiene por título La Palabra de Dios. Y el texto base para nuestra lección de hoy se encuentra aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, el cual dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros sabemos y usamos una variedad de medidas universales que son reconocidas por todos nosotros, tales como para medir la longitud. Usamos el metro, que es la medida, y bueno, en otros lugares es la milla, pero en el caso de nosotros acá es el metro, la wincha de medir, donde medimos nosotros, y todos respetamos esa medida. Si estamos discutiendo la dimensión de algo, cuando habla la wincha de medir, todos callamos y aceptamos esa medida. También cuando se trata de pesar, de ver qué peso tiene cierta cosa, usamos el kilo, y para ellos usamos la balanza, donde nosotros respetamos lo que la balanza nos indica. Si yo quiero vender algo y digo esto pesa 2 kilos, pero si la balanza dice 1 kilo 800, es lo que la balanza dice, y nosotros respetamos esa medida, que son medida universal. Y bueno, tenemos en el tiempo también, tenemos una medida universal que todos conocemos y usamos, que es el reloj. Todos respetamos los segundos, los minutos, las horas, y tenemos respeto por eso. Entonces, cuando vamos a hablar de tiempos, vamos a respetar el reloj. Y en cuanto a lo líquido, también tenemos una medida universal, que es el litro. Todos respetamos esas medidas cuando vamos a hacer una compra. 5 litros, deben de ser 5 litros. Y por eso respetamos esa medida. Fíjense que podríamos encontrar otras medidas también e incluirlas, pero estas 4 nos bastan como ilustración para el tema que vamos a tener hoy, que es la palabra de Dios. Fíjense que así como respetamos esas medidas universales, así también tenemos una regla de autoridad en asuntos de religión. Y esa regla es la palabra de Dios. Fíjese que es la única autoridad en religión. La palabra religión tiene que ver con religar, ligar o amarrar. La idea es la acción de unir al hombre con Dios. Esa es la idea, religar, religión. Entonces, el patrón que rige en la relación hombre-Dios es la Sagrada Escritura. Esa es la medida que tenemos nosotros infalible, porque esa es la que va a medir los asuntos de religión, mi relación con Dios. Entonces, para eso tenemos la palabra de Dios, que nosotros llamamos la Biblia, que es el elemento esencial en nuestra relación con Dios. ¿Qué es la Biblia? Bueno,
Nosotros sabemos que la Biblia es un conjunto de libros que usamos siempre, 66 libros, los cuales revelan la inspirada palabra de Dios. Dios ha hablado. Su palabra, su voz, o sea, la palabra de Dios es la voz escrita de Dios para nosotros. Y por eso dice este texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las lecciones que nosotros damos en la iglesia tienen ese propósito. El propósito de la Biblia es ese, para que los hombres de Dios crezcan y maduren. Fíjense que esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada. La idea es insuflada, comunicada, revelada por Dios. Proviene de Dios, tiene su origen en Dios, no en los hombres, no es producto humano. Ciertamente, esta Biblia fue escrita por hombres, pero fueron hombres inspirados. 40 hombres que Dios eligió, los cuales nos transmitieron esa verdad que Dios les hizo oír a ellos, y ellos la plasmaron en escrituras para que yo las pueda tener hoy. Esta Biblia fue guardada por Dios, cuidada por Dios, para que llegara a todos los hombres y todos la pudieran tener. Entonces, al profeta Jeremías, Dios le dijo: he aquí he puesto mi palabra en tu boca. Ahí en Jeremías 1:9. Dios le dijo así al profeta. Cuando él hablaba, Dios había puesto la palabra de él en la boca del profeta. Entonces, encontramos también una enfática verdad presentada en el Nuevo Testamento. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense que los apóstoles enseñaron que ellos transmitían la palabra de Dios. Ahí el apóstol Pablo, hablando en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Fíjese que esta palabra tiene un fin, un propósito. Dios se comunica con nosotros con un propósito, y ese propósito es enseñar. Esta palabra es útil para enseñar. Ustedes han venido esta mañana lluviosa a este lugar para oír la palabra de Dios, no la enseñanza mía ni de algún otro hermano. Es la palabra de Dios inspirada. Entonces la persona que recibe la palabra de Dios se hace sabia para salvación. Pablo le decía esto a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 15. Dice que este joven desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que en las aulas de las universidades la gente nuestra juventud se hace sabio en ciencias
de medicina, de ingeniería y de muchas otras ciencias. Pero estudiando la palabra de Dios, nosotros nos hacemos sabios para salvación. A veces la gente y los hermanos en Cristo no entienden a cabalidad este propósito que tiene la palabra de Dios. Y por eso no asisten a las reuniones. Y no se congregan. Y dejan muy poco tiempo para Dios. Pero ellos no saben o ignoran que se están perdiendo una instrucción necesaria y será muy útil para su salvación. Fíjense que es la doctrina de Dios. Romanos 1:16 nos dice que es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es la semilla que dará el fruto de la salvación. Tiene esa connotación explosiva, que cuando yo oigo la palabra de Dios, la creo y la pongo en práctica, yo voy a ser salvo. Y este conocimiento me hará sabio para salvación y me llevará al cielo mismo, si yo lo pongo en práctica, si yo lo creo. Por eso no es solamente el ser oidor, sino el ser hacedor de la palabra. Y es lo que me gustaría que todos entendiéramos. Y cada vez que la iglesia se reúne, deberíamos correr para venir a reunirnos, a juntarnos con nuestros hermanos, a adorar a Dios, a oír su palabra y a fortalecernos. Pero lamentablemente esto no es así. Muchas veces tenemos tiempo para todo, pero no para oír la palabra de Dios. Nuestro texto de Primera de Timoteo, no, era Segunda de Timoteo, que nos decía que la palabra era útil para enseñar. Aquí en el capítulo 15, 16 y 17. Dice que es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Aquí la palabra redarguir es de una palabra griega, lekmos, que significa corrección, censura, regaño, refutación, reprensión. Es corregir con palabras. Es cuando uno llama al niño y lo exhorta y lo reta, lo regaña y le dice, no, eso no se hace. Y uno se pone muy serio y el hijo se pone triste, porque oye la reprensión del papá o de la mamá. Y la idea de aquí de redarguir lleva esa misma idea. Entonces nosotros nos presentamos cada primer día de la semana o los días de reunión y nos exponemos a la luz poderosa de la palabra de Dios. Y usted sabe lo que pasa cuando nosotros tomamos un potente espejo y miramos nuestro rostro y veamos las deficiencias que hay. Para el maquillaje es muy importante un buen espejo para saber los cambios que se hacen. La palabra de Dios es eso, tiene ese efecto. Nos ayuda, nos va a redarguir. Es la reprensión que nos va a enmendar para andar mejor. Dice, para corregir, enmendar, advertir, restaurar. La idea de la palabra griega que se usa ahí para corregir. Tiene esa idea, enmendar. Todos nosotros nos descarriamos y a una nos hicimos inútil. Dice Romanos. Pero el Evangelio nos va a enmendar, es el consejo de Dios, es la instrucción de Dios que yo voy a oír, creer y practicar. Y eso me va a enmendar, me va a advertir y me va a restaurar a la relación con Dios. Fíjense que esta palabra no solamente redarguye al que anda mal, sino que también dirige al camino correcto, levanta al hombre a andar bien. Nos hace mejores esposos,
mejores hijos, mejores vecinos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos, mejores hijos de Dios. Porque la palabra de Dios tiene todo eso necesario que yo requiero para triunfar en la vida o para llevar una vida buena en esta tierra con mis pares, con mis vecinos, con mis amigos, aún en mi casa. Hay muchos problemas de convivencia hoy. La palabra de Dios hace muy bien porque nos va a corregir. Restauración a un estado recto o correcto. Enderezar lo que está equivocado o errado. Fíjese que ese poder tiene. Entonces el Señor nos informa de nuestra vida, que la vida sobre esta tierra es nada. Pasan los años volando. ¿Cuándo fue Año Nuevo? Y ya estamos en junio, a mitad de año. Volando pasan los meses, los días. Entonces, nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento y ahora vamos en la vida, cuando nos levantamos a hacer nuestras cosas, tenemos que decidir entre lo bueno y lo malo. Y esta enseñanza nos ayuda a decidir por lo bueno, por lo correcto, por apartarnos, por enderezar lo que está equivocado. Entonces cambia la persona, mejora la vida y el carácter. Fíjese que el carácter es fundamental. Dios quiere que nosotros adquiramos el carácter de Cristo. Y es una cuestión interna, no es como muchas religiones pretenden hacer sentir a la persona que ellos van a ser como Cristo, en el sentido de andar haciendo milagros. Y la gente busca eso, quieren caminar por las aguas. No, lo que quiere Cristo en el Evangelio es cambiar su carácter, mi carácter, para que la gente que me conoce se dé cuenta que hubo un cambio en esa persona. Y esa persona es una nueva persona, una nueva criatura. Y ha cambiado. Y la esposa se va a dar cuenta, el esposo se va a dar cuenta, los hijos, el jefe suyo se va a dar cuenta. Y ese poder lo tiene el Evangelio, pero es la palabra oída y creída y practicada. También es el efecto de la palabra instruir en justicia. Enseñar, o sea, nos enseña los atributos de Dios, el carácter de Dios. Estamos tratando con un Dios santo. Y eso vamos a entendernos. Nos enseña el buen camino, nos muestra el buen carácter de Dios. Fíjese que ese es el propósito de estudiar la Escritura, de ver cómo Dios se relacionó con otros hombres antes de nosotros, cómo Él se agradó de Abraham, cómo Él se agradó de los profetas fieles, cómo hizo y manifestó su gran poder en ciertas ocasiones, cuando vio la fe firme de sus siervos, al grado de abrir el mar para que pasara su gente, al grado de intervenir en medio de un horno de fuego y estar ahí con esos 3 fieles jóvenes que confiaron firmemente en Él y no temieron morir por honrar el nombre de su Dios. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de con qué Dios estamos tratando y vamos a hacer a ese Dios mi Dios. Y por eso yo voy a tener fe sólida y firme y concreta, porque sé a quién estoy sirviendo. Entonces voy a conocer el carácter de Dios. Entonces voy a ser instruido en justicia. Ahora, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito es todo esto? Dice el texto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, llevar al hombre de Dios a la madurez espiritual,
Eso habla de perfección. No es perfecto en lo absoluto, sino que va a ser un hombre, una mujer madura, dueña de sí misma, que va a ser capaz de decidir en tiempos peligrosos de tormenta, va a saber lo que tiene que hacer y mantendrá su pie firme, abrazado de su fe, porque sabe que Dios le estará guiando. Va a capacitar para que la persona esté enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese que va a entregar siempre lo mejor. Siempre lo mejor. Las obras que Dios ha designado a sus siervos para que anden en ella. Dice acá en Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces Dios nos llama, nosotros estamos perdidos en el pecado, pero Dios nos llama para hacernos sus hijos. Y Él nos instruye de cuál es el carácter que nosotros vamos a desarrollar en medio del mundo. Él nos va a mostrar e indicar las buenas obras para que yo ande en esas buenas obras. Fíjese que la Biblia es la espada del Espíritu, como dice Efesios 6:17. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada es la que opera en su carácter, en mi carácter. Esta espada es la que nos va a ayudar. Es la herramienta que usa Dios para transformarlo. Pero yo tengo que oír, creer, poner en práctica. Porque si yo no lo hago, no voy a tener la bendición. Ni la palabra va a lograr su objetivo máximo, porque yo no soy trabajable, no soy el material que Dios espera tener en su mano. Fíjese que la palabra de Dios es viva y eficaz, como es el texto que tomamos como base, Hebreos 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas en los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese que la palabra de Dios es capaz de exponer lo más interior de nuestra vida terrestre y la condición de nuestro espíritu. Ya tiene esa capacidad de mostrarnos a nosotros qué somos, porque es palabra viva. Ella produce la fe que nos va a salvar, si la oímos, si la ponemos en práctica. Ella nos va a llevar al arrepentimiento cuando muestren nuestras falencias y pecados. Y nosotros tenemos una conciencia viva, nos llevará al arrepentimiento y va a mostrar lo que hay en nuestro espíritu, que hay realmente en mi corazón y en su corazón. Si realmente queremos ir con Dios al cielo o no queremos ir. Y lo que practicamos es una mera religiosidad nomás, que no tenemos intenciones serias con Dios. Yo tengo intenciones serias con Dios. Yo quiero ir al cielo con Dios. Yo quiero que cuando Él venga me lleve. Y si estoy muerto me resucite y me lleve con Él. Eso es lo que quiero yo. Y me estoy preparando para eso. Y eso produce la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro guía o patrón a seguir? Fíjese qué es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir qué? ¿Los sentimientos? Es que yo no siento. A veces uno le dice, hermano, ¿y por qué no viene usted a reunión? Es que sabéis que yo no siento. Pero es que no tenemos que sentir. Pues imagínate y le decimos al patrón que nos contrató, ¿y por qué no vino el martes, señora Dilia? Le va a decir Dilia, es que no sentí. No se trata de sentir. No, los sentimientos, fíjese que no funcionan en el trabajo, no funcionan en la escuela.
O voy a presentarme ahí a la cajera del banco y vengo a retirar 100,000 pesos. Me dice, ¿cuál es su cuenta? No sé, porque yo sentía que aquí tenía algo. No es así. Así no funciona. Entonces fíjense que los sentimientos tampoco funcionan en la relación con Dios. No es la guía buena. Entonces, ¿vamos a seguir los sentimientos? No, bajo ningún punto. Los sentimientos no deben ser nuestra autoridad en religión. Si nosotros estamos aquí cada primer día de la semana adorando a Dios, es porque Dios dice que lo hagamos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No, nosotros venimos porque es una orden de Dios y estamos aquí presentes y en comunión con Él. Porque Él quiere que recordemos a su Hijo Jesús, que murió por nosotros, y cuando comemos del pan y tomamos del fruto de la vid, nosotros estamos recordando la muerte de nuestro Señor y es una orden del Señor. Entonces los sentimientos no tienen ninguna autoridad en religión. No debemos dejarnos llevar por lo que sentimos. Dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, ha dicho Jehová. No, los pensamientos míos son muy diferentes. Pero Dios nos ha manifestado sus caminos, nos ha manifestado sus pensamientos. Por eso Juan, en el capítulo 16, Jesús mismo dijo a sus discípulos, hablando de esto de los sentimientos, viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios, como pasó con los primeros cristianos. El celo religioso. Fíjese que no era cuestión de esto, como dice Jesús. Pablo mismo perseguía a la iglesia del Señor y luego vemos su arrepentimiento y su testimonio respecto a eso. Entonces los sentimientos no son una buena guía. Las tradiciones religiosas. Fíjese que a veces la gente dice, no, yo sigo la religión de mis padres. Pero no son una buena guía porque no es así. Las tradiciones religiosas no deben ser nuestra autoridad en religión. Hoy en día hay muchas tradiciones religiosas y Jesús nos enseña que no debemos dejarnos llevar por estas. No practicar las tradiciones de los hombres. Ahí en Mateo 7, en el capítulo 8 y 9, Marcos 7, 8 y 9, podemos leer nosotros lo que Jesús está diciéndole a la gente de aquel tiempo, que nos dice a nosotros también a través de la Escritura. Porque dice el 7, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Entonces, fíjese que una tradición religiosa es esa. Bautizar a los niños, a los bebés. Pero esa es una tradición de una iglesia. La Biblia nos instruye a nosotros qué es el bautismo y cuándo debe efectuarse. Entonces, lo que practica la mayoría debería ser nuestro patrón a seguir, bajo ningún punto, un no rotundo. Lo que practica la mayoría no debe ser nuestra autoridad en religión. La multitud quería crucificar a Jesús y gritaba, crucifícale, crucifícale. Y llevó a las autoridades a seguir, a complacer a la multitud. Y la multitud no siempre hace lo bueno. En el caso de la muerte de Jesús,
tenemos el relato bíblico que nos dice que presionaron. Claro que guiado por los sacerdotes, que no querían a Jesús, solo querían verlo muerto. Pero ellos empujaron a la multitud y los líderes romanos obedecieron en este caso. En el caso de Esteban, también la multitud, aunque él fue un fiel siervo de Dios, aquí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en los versículos 57 y 58, leemos respecto a Esteban. Dice el texto: entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En el caso de Esteban, la multitud lo mató. Entonces, fíjese que seguir lo que la mayoría hay hoy en día, muchas tendencias que están de moda y la gente los sigue. Lo mismo pasó en ese tiempo. Entonces, la mayoría no es un patrón a seguir en nuestra religión con Dios. La religión de nuestros padres, tampoco. La religión de nuestros padres no debe ser nuestra autoridad. El apóstol Pablo era celoso y seguía las tradiciones religiosas de sus padres. Fíjese que él lo dice ahí en Gálatas, capítulo 1, versículos 13 y 14. Hablando él que era muy celoso, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fíjese que él seguía las tradiciones de sus padres y por esa razón, con tanta furia, perseguía a la iglesia del Señor. Algo tiene que decirnos el apóstol Pedro también en su carta, en el capítulo 1, primera de Pedro, en el capítulo 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense que los padres a nosotros nos enseñan muchas cosas buenas y a veces también nos dejan de herencia un tipo de religión que no es una religión correcta, que es una religión falsa. Entonces, en este caso, por eso Pedro dice que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y no fue con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, debe ser nuestra única autoridad y guía en religión. Jesús habló de esto ahí en Juan 12, 48. Hablando del poder de su palabra, que Él venía a entregarnos la palabra que el Padre le había dado. Él dice en el Juan 12, 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, fíjese, hemos podido aprender algo importante. En religión, el libro de Dios, la palabra de Dios, que es la Biblia, es el que determina lo que es correcto o es equivocado. Pedro dice en su carta 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? Y es la pregunta que tenemos que hacernos. Debemos de tener cuidado de respetar lo que en ella está escrito y no añadirle para no recibir el castigo.
No tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos el Proverbio 30, versículos 5 y 6, para leer. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces, por esta razón, es de suma importancia y necesario que sigamos estudiando la Biblia, que es la palabra de Dios. Nosotros hemos venido esta mañana justamente a eso, a darnos un baño de fe, de ánimo y de levantar nuestra mirada para seguir sirviendo al Señor. Por eso se nos manda ahí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Era la palabra del Señor la que daba testimonio de Jesucristo, pero la gente cerró los ojos a la instrucción de Dios y dio más bien cabida a sus sentimientos contra Cristo y por eso le crucificaron. Entonces le animamos a que continuemos estudiando este libro tan maravilloso que es la Biblia y que es la palabra gloriosa de Dios. Y como siempre nosotros terminamos con el plan de redención, el plan de salvación. Para ser salvo usted debe dar los siguientes pasos de salvación. A causa del pecado el hombre está separado de Dios. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese que la Biblia tiene ese propósito, mostrarnos el camino de regreso a Dios. Y yo, si sigo sus instrucciones, voy a ser salvo. Entonces, el pecado me separa a mí de Dios y yo necesito ser salvo. Necesito oír el Evangelio. Romanos 10:17. Necesito creer en el Evangelio. Jesús dijo: el que creyere. Fíjese que el Evangelio no tiene poder alguno. Hay gente que anda con su Biblia en la cartera, otros con un Nuevo Testamento en su bolsillo, pero eso no tiene poder si no lo leemos. Muchos tienen el celular en la Biblia, pero lo escuchan, la leen. Tenemos que hacerlo para creer. Tenemos que arrepentirnos también de nuestros pecados. Dios manda a todo lugar, a todos los hombres que se arrepientan. Hechos 17:30. Tenemos que confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesús dijo que si le confesamos delante de los hombres, Él nos confesaría delante de su Padre, que está en los cielos. Pablo nos recomienda ahí en el 10, 9 y 10 de Romanos que tenemos que confesar a Jesucristo con nuestra boca. Fíjese que tenemos que confesar que Dios le levantó de los muertos. Confesar que nosotros creemos en Él como el Hijo de Dios. Y tenemos que bautizarnos. Es el remedio que da Dios para lavar los pecados. Hechos 2:38 se les dijo a los compungidos judíos que preguntaron: hermanos, ¿qué haremos? Se les dijo que tenían que ser bautizados para el perdón de los pecados. Fíjense que el bautismo, en obediencia a las instrucciones de Dios, es el que lava el pecado. Y el pecado es solucionado por la sangre de Cristo. Por esa razón, nos dice Hebreos 5:9 que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es lo que tiene que hacer usted, y es lo que hemos hecho nosotros, y es lo que tiene que hacer toda persona. Entonces, que el Señor le bendiga y le guarde, y pueda usted seguir obedeciendo, oyendo la palabra de Dios y obedecer el consejo de Dios. Gracias por su atención. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración.
Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Al monte me ha pedido ir, sendero él me mostró. No temeré tropezar mi pie, camino él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Aunque mi fe crea desmayar, su mano me tenderá. Si solo sirvo a mi Señor, alivio él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Me probará y no temeré, pues a mi lado está. Si sombra o muerte encontraré, su luz él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. En mi fe ya ha probado y en él
contado, mi Señor, el proveedor.